Y vamos a iniciar pidiéndole a Dios que nos ayude, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos y aún independientemente de las circunstancias que nos rodean, Señor, queremos suplicar tu bendición, Señor. Padre, dice tu palabra que tú has guardado este tesoro en vasos de barro para que la gloria no sea del hombre, sino tuya. Y tú te glorificas, Señor amado, cuando más complicado se ve todo. Así que queremos suplicar tu bendición, tu gracia, tu dirección en todo lo que hoy estudiemos, entendamos, y que tu Espíritu Santo pueda estar en este lugar ministrándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice la Escritura de la siguiente manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos en un ciclo de enseñanzas en el cual hemos estado hablando acerca de problemáticas sociales que están golpeando el día de hoy a nuestro entorno. Específicamente, el domingo anterior comenzamos a hablar acerca de la drogadicción, y es un tema importante. Es un tema que, como veíamos en estadísticas, está afectando a un porcentaje muy alto de la población mundial, porque cuando hablamos de drogadicción no debemos solamente entender cocaína o marihuana, también debemos incluir personas que son adictas al alcohol, personas que son adictas al tabaco, personas que son adictas a medicamentos controlados y que precisamente están utilizándolos indiscriminadamente, sin supervisión médica o prescripción médica, sino que ya los están ocupando por una dependencia. Eso es una drogadicción también. Entonces, si vamos sumando todos estos sectores, nos damos cuenta de que gran parte de la humanidad actualmente está viviendo afectada, adicta o dependiente a las drogas. Y esto viene a manifestar y esto viene a mostrarnos la gran carencia que hay de satisfacción en los seres humanos. El gran vacío, la falta de paz, la ansiedad que está viviendo la sociedad contemporánea. ¿Sí? Entonces, solamente para recordar algunos puntos que veíamos la semana pasada, veíamos que la palabra de Dios sí habla acerca de la drogadicción, pues en pasajes como Gálatas 5, habla acerca de la intoxicación como algo prohibido por Dios, y que una persona que esté practicando esto no va a heredar el reino de los cielos. Una persona que esté intoxicándose no va a heredar el reino de Dios. No importa que asista, no importa que cante, no importa que conozca doctrina, no importa que tenga membresía en plena comunión, esa persona no va a heredar el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque está destruyendo su cuerpo, porque está dañando su mente, porque está rompiendo un mandamiento que Dios ha dejado en la Escritura. Estudiamos la semana pasada lo que son las adicciones, la definición de lo que es un drogadicto, la definición de lo que es una intoxicación. También la semana pasada estuvimos viendo algunas estadísticas para poder entender la magnitud y la dimensión de este problema. Vimos también cuáles son las causas por las cuales la gente recurre a las drogas, causas como, por ejemplo, lo son la curiosidad, como lo son, no lo vamos a poner en la diapositiva, solamente estoy recordando: curiosidad, la evasión de los problemas, la cobardía, la presión social, la pertenencia a un grupo, la ansiedad, el sentir seguridad,
problemas familiares, por enfermedades la gente a veces recurre a las drogas, por rechazo a las autoridades, o sea, lo hacen para poder manifestar su rebeldía en contra de los padres, de la sociedad, de los maestros, etc. Por llenar su vacío espiritual. Diferentes razones por las cuales las personas comienzan a incursionar en el mundo de las drogas, a utilizar sustancias adictivas. Veíamos también cómo son las invitaciones a que las personas puedan comenzar a utilizar las sustancias, la droga, y es por medio de gente que promete felicidad, promete triunfo, promete éxito, promete resolución de conflictos, de problemas, de enfermedades, y las personas transmiten una realidad que es verdaderamente una fantasía, porque lo que te prometen es completamente contrario a las verdaderas secuelas, las consecuencias y los frutos que producen las adicciones. Veíamos en dónde se distribuye gran parte de la droga: conciertos, antros, calles, centros deportivos, movimientos estudiantiles. Hablábamos aún de las escuelas, por lo tanto responsabilizábamos a los padres aún de decisiones de este tipo, de en dónde va a estudiar mi hijo, porque si yo sé que la escuela en la que está la gran mayoría de los jóvenes practica la fornicación, la pornografía, etc., pues yo como padre tendré que tomar decisiones. Que mi hijo no esté en ese lugar y sea canalizado a algún otro ambiente en el cual no sea destruido o dañado. Veíamos que los adolescentes, los niños, los preadolescentes son muy influenciables y a veces la presión grupal acaba arrastrándolos. Entonces uno como padre es el responsable de estar supervisando el entorno para evitar el daño en sus vidas. Veíamos los sectores vulnerables, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Veíamos cómo el agente que distribuye las drogas tiene en su mira a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños, para poder tener un mercado cautivo de muchos años. O sea, gente que esté consumiendo sus productos por décadas, ¿sí? Por mucho tiempo, para poder obtener ganancias, porque realmente lo que a ellos les interesa es precisamente el poder obtener un beneficio económico. Sectores vulnerables, niños, adolescentes, jóvenes, también gente que está pasando por un momento de crisis y se presenta la droga como una salida. Bueno, veíamos las ganancias que dejan las drogas y tuvimos la oportunidad de concluir la enseñanza pasada mostrando las realidades y las mentiras con respecto a la drogadicción, y veíamos algunas diapositivas de lo que nos invitan las gentes que promueven la droga y realmente lo que acaban produciendo las drogas: muerte, depresión, suicidio, violencia, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy lo que vamos a hacer es sencillamente concluir con el tema, hablando acerca de los diferentes tipos de droga, para que podamos conocerlos, para que podamos estar al pendiente de ello, de los efectos que producen en el cuerpo, y también vamos a ver acerca de algunos focos rojos que nos pueden alertar a nosotros como padres en cuanto a una problemática a nuestros hijos, ¿sí? O sea, de repente empieza a notar en tu hijo algún comportamiento extraño, anormal, distinto al común denominador en su vida. Bueno, focos rojos que pueden alertarnos a nosotros como padres para poder evitar que nuestros hijos se vayan a involucrar en el mundo de las drogas. Estaremos viendo también algunas estrategias de prevención, porque hay médicos que dicen que la mejor medicina es la medicina preventiva, porque precisamente evitas la enfermedad. Porque la medicina, cuando ya es un procedimiento curativo, es porque la persona ya está enferma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando tú usas medicamento para curar, es porque ya hay una patología, ya está enferma la persona. Pero la medicina preventiva es la mejor, porque es la que evita que llegue la enfermedad.
Entonces, igualmente en este caso, queremos ver algunas recomendaciones preventivas para que las personas, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los niños, las generaciones que vienen, no caigan en la drogadicción. Pero bueno, vamos a comenzar primero hablando acerca de los diferentes tipos de drogas y vamos a ver algunas diapositivas que nos hablan acerca de esto. Si pasamos a la siguiente. Tipos de drogas. Y realmente hay varias clasificaciones. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas clasificaciones que se le han dado. Primero vamos a identificar, antes de clasificarlas, vamos a identificar lo que podríamos denominar como las drogas legalizadas. Es decir, hay drogas que el día de hoy se venden por autorización de los gobiernos, de las leyes, y que es algo que obviamente Dios reprueba, pero lo hacen por negocio, lo hacen porque ya se les salió del control el comercio de las drogas. Entonces toman medidas que son contrarias a la ley moral de Dios. Pero vamos a ver algunas drogas legalizadas. Una de ellas es el alcohol, que puedes comprar en cualquier esquina y te la venden en diferentes marcas, precios, calidades, etc. Y una persona que es adicta a esto es una persona que está pecando en contra de Dios, como ya lo estudiamos a profundidad, y que está destruyendo también su cuerpo, su mente. ¿Okay? Otra droga legalizada es el tabaco, o sea, el cigarro. Es una droga. La gente que fuma puede ser calificado como un drogadicto. ¿Por qué? Porque está adicto a una droga. Es cierto, socialmente un fumador no es visto como drogadicto. Lo ven como una persona común y corriente. Lo ven como alguien que sencillamente tiene una preferencia por un hábito X. Y pues que practica el fumarse unos cigarritos al día, etc. Pero médicamente una persona que fuma es una persona que es adicta a la nicotina. Porque el cigarro contiene nicotina, que es una droga que produce adicción, que produce dependencia, que produce los síndromes y los síntomas que comentábamos de cualquier droga, que es la tolerancia y que es el síndrome de abstinencia. Y cuando la persona deja de fumar comienza a temblar, se siente mal, hay nerviosismo, le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Eso significa que ya hay una adicción. La persona ya es una drogadicta al tabaco, a la nicotina. ¿Sí? Son drogas legalizadas. Y una persona que está practicando esto está destruyendo su cuerpo, está dañando su mente y está incurriendo en una falta, la cual menciona la Biblia como intoxicación voluntaria, lo cual es considerado como un pecado, algo que ofende a Dios y separa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Hay otras drogas legalizadas, como pudiéramos mencionar las bebidas energéticas. Hay que tener cuidado con esto. En ocasiones hay bebidas que son vendidas como bebidas energéticas, las cuales tienen un alto contenido de nicotina. ¿Sí? Y bueno, el propósito es que la gente esté despierta, que la gente esté alerta, que la gente pues no se duerma, y a veces son utilizadas mucho por los jóvenes, por los que manejan, etcétera, pero a final de cuentas crean adicción, y es importante que estemos conscientes de esto. Nuestro cuerpo tiene límites, y la persona que se pasa esos límites y quiere utilizar algún tipo de sustancias para rendir más allá de la capacidad del cuerpo, va a dañar su organismo. Y el cuerpo, a final de cuentas, le va a cobrar las facturas, tarde que temprano. Y no solamente en el sentido de enfermedades, sino ya de dependencia a este tipo de sustancias. Puedo mencionar a lo mejor algunos nombres de marcas. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama el Red Bull. Sobre todo para que las vayan identificando, porque si lo manejo nada más como sustancias o bebidas energéticas, la gente dice, pues ¿qué son esas? A veces se venden así en las tiendas y son bebidas que la gente toma para tener más energía, y sí contienen sustancias que crean adicción. ¿Okay? Vamos a pasar a la clasificación de drogas, vamos a llamar así, no legalizadas. Hay varias clasificaciones, voy a poner dos de las más importantes. La primera de ellas divide en 6 tipos las drogas. Las divide en los opioides u opiáceos,
El segundo tipo es los hipnóticos sedantes. El tercer tipo son los estimulantes. El cuarto tipo son los alucinógenos. El quinto tipo son las drogas derivadas de la cannabis, que es una planta. Y el último tipo son los inhalantes. ¿Sí? Es una clasificación donde separa las drogas en 6 distintos grupos. ¿Sí? Hay otra clasificación que también es utilizada, que la divide en 3 grupos nada más, que las clasifica por los efectos que producen también. Y el primer grupo son los depresores, o sea, los que producen depresión, las sustancias que generan un decaimiento en el estado de ánimo, en el estado de alerta de las personas. El segundo grupo son los estimulantes, los que despiertan, los que producen energía artificial. Y el tercer grupo son los alucinógenos. Son 2 clasificaciones que se han dado. Y bueno, vamos a estar estudiando algunas de estos grupos para poder entender lo que producen, lo que generan y para que podamos conocerlos. Porque a veces hay mucho desconocimiento al respecto y pudiera ser que alguien cercano a nosotros ya fuese adicto a alguna droga y uno no está avisado, no está consciente, no está informado al respecto. ¿O has escuchado hablar de la mota, o de la cocaína, o de la marihuana, o de las monas que usan? Y dices, ¿qué es eso? Y nada más oigo que usan la mona, o que se fumó un cigarro de mota, o que usa el chemo, y así como que expresiones las cuales pues a veces ni siquiera sabes a qué se refieren. Sabes que tiene que ver con droga, pero no identificas qué tipo de droga es. Bueno, vamos a conocer a grandes rasgos, porque no es el propósito de este estudio el que salgan de aquí peritos en adicciones y en drogas y que conocedores, no, pero sí para que podamos tomar medidas para contrarrestar esta tendencia que está afectando a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, y también para que los jóvenes aquí presentes sepan de qué cuidarse y tomen precauciones y no se dejen engañar, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el primer grupo. Son los relajantes, sedantes o depresores, ¿sí? Aquí podemos ver un cuadro donde observamos algunas fotografías de los distintos distintas sustancias o medicamentos que son empleados para esta categoría. Tenemos en primer lugar la heroína. La heroína es un polvo cristalino blanco que no tiene color, es inodoro, es muy fino, pero su aspecto puede variar dependiendo del proceso de purificación que se le someta. La forma de consumo más común es la intravenosa, o sea, la intravenosa, la persona se inyecta la heroína en las venas, disolviéndola previamente y calentándola en una solución, etcétera, la inyectan con una jeringa. También la pueden fumar o inhalar. Es una droga muy dañina, muy destructiva, que afecta a muchas personas. Otra droga más es la morfina. También es utilizada la morfina como una droga de tipo sedante. Es empleada inclusive para tratamientos médicos, para poder aliviar dolores, pero sus efectos tienden a decrecer rápidamente en el cuerpo, por lo que el que la utiliza tendrá que recurrir a dosis mucho más elevadas para obtener los mismos efectos. Ahora, aquí es importante mencionar que hay ciertas enfermedades las cuales los médicos sí requieren el uso de estas sustancias para poder controlar los dolores. Si es algo bajo prescripción médica, eso no sería una adicción, sería una medida terapéutica para minorar el sufrimiento y el dolor. Nos estamos refiriendo a gente que lo utiliza para poder estar teniendo experiencias, para poder tener sensaciones sin supervisión, sin atención, sin prescripción médica, y donde ya hay una dependencia del organismo a estas drogas. Los efectos tanto de la heroína como de la morfina, ahorita los vamos a ver, son bastante destructivos y bastante dañinos.
También están los barbitúricos, que es el tercer grupito aquí dentro de esta clasificación. Los barbitúricos son algunos medicamentos que son utilizados, fármacos, que tienen una capacidad adictiva muy, muy fuerte, muy intensa. Son utilizados desde el principio del siglo en el tratamiento de la ansiedad. Algunos los emplean como inductores del sueño, o sea, gente que de repente tiene insomnio, tiene dificultad para dormir y los comienzan a utilizar para poder descansar. Y bueno, es medicamento que también se llega a emplear para tratamientos como la epilepsia, entre otros. ¿Cómo los obtiene la gente? Por medio de recetas médicas, porque por lo general son medicamentos controlados. Entonces la gente requiere una receta médica para poderlos comprar. Llegan a la farmacia, dan la receta, la gente se queda en la farmacia la receta. Y bueno, en ocasiones lo que hace la gente que es adicta a esas drogas es estar pues pagándole a médicos para que expidan estas recetas, porque saben que sin la receta no consiguen el medicamento y comienzan a depender de estas drogas. Cuando alguien suspende este tipo de medicamentos de una manera abrupta, o sea, de una manera de golpe, genera reacciones muy fuertes en el organismo, tanto cuando nos referimos a la heroína como la morfina, como a los barbitúricos y sedantes. La gente comienza con temblores, con insomnio, con ansiedades, en ocasiones hay convulsiones, hay delirios, puede sobrevenir la muerte, en algunos casos inclusive. Entonces, las reacciones a nivel del cuerpo son muy, muy tremendas. Desnutrición, hay afectaciones a órganos vitales como es el cerebro, como son los pulmones, como es el corazón, etcétera. Y las personas son profundamente dañados por este tipo de drogas, que supuestamente son empleadas de inicio para poder relajarse. La gente dice, es que me voy a relajar, estoy muy estresado, es que los problemas, es que las ansiedades, y recurren a los sedantes como la heroína, como la morfina, como los barbitúricos, para tener tranquilidad, para tener paz, pero es una paz ficticia, es una paz falsa, es una paz solamente momentánea, porque posteriormente comienzan las reacciones en el organismo y la persona va a tener que utilizar más droga para eliminarlas y va aumentando en la droga y va aumentando y va creando mayor dependencia a tal grado que finalmente la persona acaba destruyendo por completo su mente, su cuerpo, su alma. ¿Sí? El siguiente tipo son los estimulantes o euforizantes, o sea, los que producen una energía artificial, los que despiertan a la gente, los que hacen que la gente esté en un estado de alerta más allá de lo normal. Podemos identificar algunos como por ejemplo es la cocaína, como lo es el crack. También tenemos aquí el éxtasis y también las anfetaminas. Son diferentes tipos de medicamentos o de sustancias que son empleadas para estar estimulando a las personas. A grandes rasgos vamos a hablar de cada una de ellas. La cocaína es un polvo compuesto por pequeños cristales blancos que se extrae de una planta originaria de América del Sur, y es un poderoso estimulante del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso central comienza a ser estimulado. El crack es derivado también de la base que se hace la cocaína, pero es un producto más sintético. Por lo tanto, también es más barato. Entonces mucha gente lo emplea, pero es más dañino, es más destructivo. Genera daños mucho más profundos en la mente, en el cerebro de las personas. Una euforia, pero esa euforia posteriormente se desencadena en una depresión. Es decir, las personas comienzan con cuadros depresivos bastante intensos. Igualmente el éxtasis es otra droga que produce este tipo de reacción, euforia, estimulación, estados de ánimo exaltados. E igualmente las anfetaminas. Y aquí es importante mencionar este último punto de las anfetaminas, porque también son medicamentos que en ocasiones la gente consigue en las farmacias. Son medicamentos los cuales producen una energía artificial, un estado de alerta, y por lo general la gente los utiliza
para tratamientos, para adelgazar, porque producen pérdida de apetito. O también la gente los emplea para inhibir el sueño, o sea, para no tener sueño. Y es muy común que en ocasiones taxistas o traileros o personas que se dedican quizá a servicios de seguridad como vigilantes, o inclusive en ocasiones aún estudiantes que están preparándose para algún tipo de examen o alguna presentación, empiezan a utilizarlos durante los cursos y no se dan cuenta de los daños que están produciendo en su organismo. Y por eso tú puedes escuchar tantos accidentes en las carreteras de traileros o de choferes o aún gente que está manejando en las ciudades, que están pues estimulados por este tipo de anfetaminas, las cuales lo que hacen es pues generar ese efecto de euforia, de excitación, pero finalmente también generan depresión, generan dependencia. Y traen problemas profundos como problemas cardíacos, taquicardias, inclusive hay gente que ha llegado a paros cardíacos, paros respiratorios o respiración irregular por lo mismo. Traen irritación, insomnio, depresión, cansancio posterior agudo, traen estados de paranoia, de temores, ansiedades. También traen un incremento en la presión sanguínea y pueden desencadenar consecuencias fatales como son embolias o aún la misma muerte. Y está comprobado que estos medicamentos en ocasiones también pueden traer disfunción sexual. O sea, la gente deja de funcionar sexualmente como debería. Hay una pérdida del olfato y hay inclusive sangrados nasales en algunos de estos medicamentos o drogas cuando son utilizadas y se aspiran por medio de la nariz. Entonces, cuando vemos las consecuencias y las secuelas, son devastadoras. Son extremadamente destructivas. Volvemos a razonar y a decir, la gente que las promueve te dice, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, no va a haber ansiedad, vas a encontrar el descanso, vas a huir de tus problemas. Pero realmente lo que la gente encuentra son más problemas, más dificultades, más conflictos, destrucción tanto interna como externa. E internamente me refiero en tu cuerpo y en tu alma también, en tu mente. Y externa me refiero a tu vida familiar, a tu vida laboral, a tu vida académica. Porque ¿cuántos jóvenes el día de hoy no acaban desertando de las escuelas, abandonando los estudios, precisamente porque se involucraron en el mundo de las drogas y acabaron truncando un futuro académicamente, laboralmente bastante prometedor, precisamente por haberse confiado en los engaños que promueven las personas que están narcotraficando o distribuyendo este tipo de sustancias. La siguiente diapositiva nos habla un poquito acerca de la droga de la cocaína, y quería poner este dato porque es muy importante que lo conozcamos. Es con respecto a la cocaína, porque en nuestro país se está utilizando cada vez más. Una sola dosis de cocaína, escúchalo, una sola dosis desencadena una serie de eventos de larga duración. Este es un estudio que se llevó a cabo por científicos en una región del cerebro que es crucial para el desarrollo de la adicción. ¿Sí? Voy a volver a esta parte. Una sola dosis de cocaína desencadena una serie de eventos de larga duración en una región del cerebro que es crucial para el desarrollo de la adicción, según una nueva investigación realizada con ratones y publicada en la revista Nature. ¿Por qué se emplean los ratones? Porque en los ratones se ha observado que hay un comportamiento muy similar que en el ser humano en cuanto a ciertas sustancias, ¿sí? O sea, lo que acontece con ratones en ocasiones es muy similar a las reacciones que acontecen en el organismo de los seres humanos. ¿Y qué descubrieron con los ratones? Que una sola dosis de cocaína, o sea, no se requerían 10 meses, 2 años, 1 año y medio
una sola dosis de cocaína en los roedores lo que generaba era un efecto de larga duración. O sea, el animal se quedaba con repercusiones y efectos en su cuerpo por muchos días, lo cual lo predisponía para desarrollar la adicción de una manera muy fuerte. ¿Estamos comprendiendo? Una sola dosis de cocaína. Esto fue publicado en una revista internacional, Nature, por varios investigadores. Seguimos. Los cambios cerebrales que tienen lugar desde la primera toma, o sea, la primera dosis de cocaína, pueden predisponer al cerebro a las adicciones, indican los autores del estudio, dirigidos por un equipo del Centro de Investigaciones Ernest Gallo en la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos. La fuente es Europa Press, que nos está dando esta información, que es un estudio hecho en una universidad por investigadores que están analizando el comportamiento humano en base al efecto de las drogas. ¿Por qué quería poner esto? Papá, joven, mamá, adolescente, para que no nos engañen, que no te digan, nada más pruébala, y si no te gusta, pues ya no le haces y se acabó. Pero pruébala para que veas lo que se siente, para que sientas lo que es bueno. Y comienzan ahí a presionarte, a quererte inducir, a quererte forzar. No, una sola toma puede cambiar tu vida. Puede desencadenar reacciones en tu cerebro y en tu organismo que te lleven a una dependencia, a una adicción. Y sean tales las luchas en tu organismo y contra tu organismo, que en ocasiones mucha gente acaba sucumbiendo, acaba perdiendo y acaba esclavizándose a las drogas. ¿Sí comprendemos? Esto es para derribar la idea de que una no es ninguna, ¿verdad? Como es común en medio del ámbito de los borrachos o de la gente adicta. No, una no es ninguna, ándale, no te hace mal, al contrario, te hace bien para la digestión, para esto, para lo otro, que te despierta, que te ayuda. No, una sola ingesta, una sola dosis puede cambiar tu vida. Puede desencadenar un proceso adictivo. ¿Ok? Seguimos con la siguiente categoría, que son los alucinógenos. Ahí vemos varias fotografías, vemos pues hongos, setas, vemos una foto del peyote, una foto del LSD, que es un ácido, una sustancia que se vende en medicamentos. Y bueno, pues ahí podemos observar algunas fotografías para que podamos ir conociendo cómo es la presentación de cada uno de ellos, cómo es la forma original de la cual es extraída, ¿no? Entonces están los hongos, están las setas, está el peyote y está el LSD. ¿Qué son este tipo de medicamentos o de sustancias? Son sustancias que se pueden encontrar en diferentes plantas, como lo podemos ver allí, o en productos químicos como el LSD, que es un ácido, el ácido lisérgico. Y los efectos en el cerebro lo que hacen es el procesamiento de información de una manera distorsionada. De modo que la persona comienza a desvariar y a tener perturbaciones en sus 5 sentidos. Lo que se conoce vulgarmente como que se echó un viaje. O sea, la persona comienza a desvariar y empieza a irse a otro lugar y a imaginarse cosas y a ver elefantes rosas y a ver imágenes y cuestiones irreales. Y todo es en su cabeza, en su mente. Comienzan a alucinar. Los viajes es cuando la gente se pierde, se va y huye de la realidad. Comienza a haber un cruce de los sentidos. Colores que se oyen, que se huelen, sonidos que se ven. O sea, comienza a haber un cruce de los sentidos. Cosas irracionales. Cosas que para ti, para mí parecen como chuscas, pero así son. En medio del efecto que están viviendo las personas. El consumidor piensa que las alucinaciones son reales y a veces esto puede llevarla a estados de pánico, de terror,
Por eso mucha gente se acaba matando cuando están utilizando el peyote o están utilizando hongos o las setas o el LSD. Se suicidan porque entran en crisis de terrores, de miedos, empiezan a ver cosas que no existen, lo cual desemboca o los lleva a conductas violentas, a caer en accidentes o inclusive a quitarse la vida. ¿Qué producen a largo plazo? Adicción, angustia, depresión, cambios en los estados de ánimo, un sinnúmero de accidentes. La persona inclusive en ocasiones han llegado algunas personas a experimentar la pérdida del habla o el control de ciertos movimientos. Y hay gente que inclusive también ha quedado con limitaciones en el ámbito cognitivo después de un viaje. O sea, quedaron dañados del cerebro. Ya no regresaron. Quedaron afectados. Hay gente que entran en coma, inclusive, médicamente hablando, y a veces no salen de él. La autodestrucción, el suicidio y la muerte. Este tipo de sustancias son muy comunes en medio de los jóvenes, sobre todo aquellos que les gusta viajar ahí a zonas pues donde se producen o donde se dan estas plantas, los hongos, las setas, el peyote. A veces se acostumbra mucho en medio del ambiente de los estudiantes, de los hippies, etc. Entonces son sustancias y drogas que son muy destructivas, que son muy peligrosas. Y que se manejan como una práctica normal, algo para sentirte bien, algo para disfrutar un buen momento, pero no se dan cuenta que ese buen momento puede acabar traduciéndose en la muerte y en la destrucción. Igualmente, una sola vez es suficiente para acabar con la vida de la persona. Se sabe de mucha gente que viajó ahí al sureste del país, se fue a Chiapas, yo no sé, con sus compañeros, y de repente se les ocurrió drogarse quizá con el peyote, y nunca lo había hecho. Fue la primera vez y el joven ya no regresó porque acabó dañado allá, acabó afectado en su cerebro, y o se mató, o hubo un accidente, o sencillamente regresó completamente trastornado en sus funciones. No te arriesgues, que no te engañen. Hay severos daños que producen este tipo de drogas. Estos son los alucinógenos. Otros más son las drogas que provienen de la planta, el cannabis sativa. Esta planta es una planta de la cual se extrae la marihuana. Ahí hay una fotografía de la marihuana y abajo hay una fotografía de lo que sería el hashish. Ajá. Y es una planta que bueno, sencillamente es procesada en ciertas formas para poder estar ya sea haciendo el hashish o disecada para producir la marihuana con sus efectos. Hay más drogas que son producidas a raíz de esta planta, pero citamos quizá las dos más importantes, que pudiera ser la marihuana y el hashish. Con respecto a esta sustancia, esta planta de cáñamo, aproximadamente el 10% de la población mundial consume drogas ilícitamente. Pero se habla que la droga más difundida es el cannabis, que es consumida por el 2.5% de la población mundial, que equivale a 140 millones de habitantes en el planeta. Algunos afirman que los consumidores, algunas estadísticas dicen que son más de 200 millones de consumidores en el mundo. 200 millones de personas consumiendo drogas que provienen de esta planta del cáñamo, cannabis sativa. Obviamente se está refiriendo a las drogas no legalizadas, porque si hablamos del alcohol, pues hay mucha más gente que es adicta al alcohol. En cuanto a la marihuana, actúa principalmente sobre las facultades mentales y contiene un porcentaje pues relativamente
bajo, 7.5 de la sustancia activa, aunque puede llegar hasta el 24% de la sustancia activa. El hashish es más fuerte, es una droga que se extrae de la misma fuente de esta planta, pero con efectos más fuertes, contiene casi un 43% de la sustancia activa de esta planta, la cannabis sativa. ¿Cuáles son los efectos de estas drogas? Hay sequedad en la boca, en la garganta, hay latidos acelerados del corazón, hay torpeza en la coordinación de los movimientos, hay lentitud en los reflejos, hay ojos enrojecidos. La persona puede comenzar a experimentar algunas alucinaciones intensas, inclusive también puede llegar a tener paranoias, o sea, temores, miedos por las alucinaciones que le puede producir. Pueden haber daños en la memoria. Y un solo cigarro de marihuana provee la misma proporción de ingredientes cancerígenos que 5 cigarros de tabaco. O sea, que si una persona que fuma tabaco está predispuesta al cáncer pulmonar, una persona que fuma marihuana está 5 veces más predispuesta. Está 5 veces más, se arriesga 5 veces más a poder estar contrayendo esta enfermedad mortal, que es el cáncer pulmonar o el enfisema pulmonar, o daños en las vías respiratorias graves. También otro efecto de la marihuana, el hashish, es que los anticuerpos, las defensas se vienen para abajo. O sea, la persona comienza a tener una inmunodepresión. Afecta hormonas en hombres, hace que haya, y también en mujeres, hace que haya un retraso en la pubertad, una reducción de espermas en los hombres. En las mujeres puede interrumpir el ciclo menstrual y también puede inhibir la ovulación. Y en muchos casos también ha producido la muerte. La marihuana, el hashish, pueden producir también daños severos en hígado, en pulmones, en los hombres, en cuestiones, en áreas particulares como podría ser los testículos. Y una persona que se somete a este tipo de drogas tarda bastante en desintoxicarse. Entonces son drogas muy dañinas, muy destructivas, y es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque este tipo de drogas son distribuidas en muchos centros educacionales, en muchas escuelas, y en ocasiones aún los compañeros instruyen a los jóvenes, a los adolescentes a estar preparándose los cigarros de droga, y tú puedes ir a muchas preparatorias o inclusive secundarias donde puedes observar grupitos de jovencitos que ya están aprendiendo a hacerse sus cigarritos de mota y estarse fumando la marihuana, etcétera. Y es importante que uno como padre esté advirtiendo a nuestros hijos. Y tú como adolescente también lo sepas. El terrible peligro tan grave al cual te estás sometiendo al estar teniendo contacto con este tipo de sustancias. Quiero poner la siguiente diapositiva, que son unas fotografías de pulmones. Podemos ver dos cortes de lo que sería el órgano de los pulmones. El del lado derecho sería un pulmón sano, un pulmón saludable. El del lado izquierdo sería un pulmón con enfisema pulmonar, dañado precisamente por todo el humo, ya sea del cigarro o en este caso de la marihuana. Y tiene un dato importante abajo que dice: la marihuana produce en los pulmones más trastornos que el tabaco. Si ya el tabaco por sí solo produce severos daños en los pulmones, la marihuana los incrementa, o sea, incrementa los daños. Es mucho más destructiva, es mucho más dañina, 5 veces más destructiva y más dañina en los pulmones que el propio tabaco. Esto lo comento y quise poner una diapositiva específicamente para esto, porque luego hay grupos estudiantiles que dicen: no, es que la marihuana es muy saludable, no produce tantos daños, no es tan destructiva, no es tan dañina, es un producto más natural. Así lo manejan. No es cierto. O sea, si el tabaco destruye, y hay tantas campañas en contra del tabaco porque está comprobado que produce cáncer, que produce la muerte, que daña los pulmones, etc., la marihuana produce 5 veces más efectos dañinos sobre el organismo que el propio tabaco. Bueno, comentamos estos datos para que te desengañes
Y para que no venga gente a quererte lavar el cerebro diciéndote que no va a haber repercusiones, que no va a haber daños y que son productos naturistas, los cuales no generan muchas secuelas. Es una mentira, eso no es real, es un pecado y aparte es algo que destruye el cuerpo y la mente del hombre. El otro sector, el otro grupo de drogas son los inhalantes. Aquí podemos observar la fotografía de un grupito de niños, los cuales se ven por millares en nuestra sociedad, específicamente en nuestro país México y también en otros estados, los cuales viven en grupitos y bueno, se dedican a diferentes actividades como pudiera ser la mendicidad, el robo o aún inclusive el estar limpiando parabrisas o haciéndola de payasitos en los cruceros, y que tú los puedes observar que en su mano tienen a veces estopas. Estopas son pedazos de algún tipo de material como pedazos de trapo o de algodón, los cuales están empapados en sustancias. Y los puedes observar cómo lo están oliendo o los tienen en la boca y están haciendo así. Ya están. O sea, los puedes notar como constantemente tienen la mano en la boca. Están inhalando estas sustancias. Bueno, son las drogas inhalantes que utilizan para poder drogarse. Están pegamentos, están el tiner, está el aguarrás, están inclusive soluciones como la gasolina, removedores o aún inclusive esmaltes. Y hay más productos que son empleados por ellos. Y son productos que en ocasiones son bastante económicos y que pueden conseguirse a veces hasta en tlapalerías. Entonces, está prohibido la venta a menores, pero a mucha gente no le importa, porque lo que les importa es ganar dinero. Entonces, a que vengan los chamacos a comprar tiner o a comprar aguarrás o a comprar esmalte, a veces se los venden y no saben el profundo daño que están haciendo en esos niños, en sus cuerpos, en sus mentes. Los inhalantes son vapores líquidos, volátiles, o sea que se evaporan, productos en aerosol o en gases que pueden ser inhalados y al ser introducidos por las vías respiratorias, ya sea por la nariz, por la boca, producen alteraciones en las funciones mentales y producen adicción, o sea, producen dependencia. En México son utilizados los solventes orgánicos como la gasolina, los aerosoles, los pegamentos, los removedores de pintura, los esmaltes, los quitamanchas, solventes, tiner, éter, etcétera, los cuales inicialmente provocan una cierta relajación. Los efectos iniciales son similares a la borrachera. Hay una pérdida de la coordinación motor, también del aparato motor. Hay una pérdida del discernimiento, o sea, la persona ya no razona con la lucidez que debería. Y los efectos más profundos que genera son la provocación de desmayos, asfixias, estados de coma, muerte, paros cardíacos desde la primera vez que se consume o paros en el aparato respiratorio. O sea, son muy peligrosos. Daños cerebrales. Puede haber escurrimiento nasal, hemorragias, asma, o sea, dificultad para poder respirar, temblores, convulsiones, arritmias, o sea, problemas en el corazón, depresión respiratoria. La persona tiene problemas respiratorios, le cuesta trabajo respirar y comienza a tener una disminución en su frecuencia respiratoria. Trastorno en el sistema nervioso, daños irreversibles en hígado, en corazón, en huesos, en riñones y en otros órganos. O sea, son secuelas extremadamente profundas, destructivas y dañinas. Las señales de que un niño está siendo adicto a esto son olor a solventes en la ropa y en el cuerpo, inflamación e irritación de la nariz, hemorragias, sarpullido en la nariz y en la boca, pérdida del apetito y del peso, o sea, comienzan a adelgazar porque inclusive pierden pierden el hambre, un rostro pálido o inclusive azulado, ojos vidriosos, enrojecidos y las pupilas dilatadas, o sea, las pupilas crecen y los ves así como que te miran, pero como que no te estuvieran viendo, o sea, como que estuvieran en otro lugar,
porque están afectados por este tipo de solventes, de vapores. Problemas para hablar, lentitud, mala dicción, o sea, no pueden hablar bien, hablan como si estuvieran afectados en sus capacidades mentales, y hay una pérdida también de la memoria. Estos son algunos de los diferentes grupos dentro de las clasificaciones que se hacen y el efecto que producen en las personas. Y quiero subrayar este punto de que basta una sola vez que se empleen para que haya daños muy profundos. La siguiente diapositiva dice: ¿por qué una sola vez es suficiente para dañar? ¿Por qué una sola vez es suficiente para dañar? El empleo de droga una sola vez puede disparar cambios dramáticos en el cerebro que lleven a la adicción. Son conclusiones de estudios científicos. Una sola vez pueden disparar cambios cerebrales y en tu organismo que lleven a la persona a la adicción. La siguiente diapositiva nos habla acerca del caminito que siguen los drogadictos. El riesgo de utilizar cocaína es 104 veces mayor para personas que hayan probado por lo menos una vez la marihuana. Vamos a entenderlo. Alguien que probó una sola vez la marihuana ya tiene 104 veces más probabilidades de llegar a la cocaína que una persona que no ha probado la marihuana. ¿Qué estamos entendiendo? Que van aumentando en diversidad y en cantidad de drogas. La gente va siguiendo un caminito, ¿sí? Entonces la gente que ha utilizado marihuana tiene 104 veces más probabilidad de llegar o de riesgo de utilizar la cocaína en comparación con alguien que nunca la ha probado. La siguiente, atención, muy importante. El uso de drogas ilegales, o sea, cualquier droga que estudiamos ahorita, la clasificación de los 5 grupos, por lo general comienza con el consumo de drogas legales. Muy importante. El riesgo de consumir marihuana para alguien que fuma o ingiere alcohol es 65 veces más comparado con personas que no fuman o beben. Es decir, es raro que alguien que no fuma o tome comience a utilizar drogas ilegales. Es mucho más común que alguien comience a utilizar las drogas ilegales utilizando previamente las drogas legales. O sea, comenzando con la cervecita, comenzando a tomar con los compañeros, comenzando a tomar ahí en las fiestas una copita, un vasito, no hay problema, todos lo hacen, un cigarrito, no es de droga, es un cigarrito normal, tabaco, ¿no? Y lo ven como algo menor, pero no entienden que eso ya los pone en una posición donde tienen muchas más probabilidades de empezar a recurrir en drogas ilegales. Son estadísticas las que nos vienen a arrojar este tipo de tendencias. Entonces, para que podamos entender los riesgos que hay, aún con las drogas legales, que siendo pecado, o sea, siendo incorrectas ante los ojos de Dios, son el camino para poder acabar en todos estos grupos de drogas que son mucho más dañinas y destructivas. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de las drogas? A grandes rasgos vamos a ir viéndolos. Efectos inmediatos: satisfacción, relajamiento, energía, alucinaciones, sensaciones placenteras o agradables, bienestar, placer, una disminución momentánea de angustia y otros efectos, incluidos algunos desagradables. Quise poner en esta primera parte de efectos los efectos que son en cierta forma satisfactorios. Te hacen sentir tranquilidad, huir de la realidad, tener energía, relajarte, tener una cierta satisfacción, sentir bienestar o placer o una disminución de la angustia. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios? O sea, ¿qué viene después de esto? ¿Qué viene después de estos efectos engañosos? Vamos a ver. Dependencia
inmediata. O sea, la persona comienza a generar el síndrome de abstinencia y también el efecto o el fenómeno de tolerancia. Inmediatamente su cuerpo empieza a tener necesidad de una siguiente ingesta, utilización, una siguiente fumada, por llamarla así, de la droga o inyectada, dependiendo cómo sea la presentación de la droga. Una dependencia inmediata. Segundo, comienza a haber una tolerancia, o sea, el cuerpo empieza a necesitar más droga para sentir el mismo efecto. Si antes con un cigarrito de marihuana me sentía bien, ahora ya uno no me hace efecto. Necesito 2 o 3. Se llama tolerancia. El cuerpo comienza a necesitar más droga. Síndrome de abstinencia, ya lo explicamos, que es que el cuerpo empieza a pedir más la droga, a pedir, a demandar la sustancia. Daños en el organismo, en diferentes partes, ya vimos, cerebro, hígado, riñones, pulmones, ojos, nariz, sistema nervioso, etcétera, sistema reproductivo, todo el cuerpo es dañado. Daños sociales, o sea, la persona es afectada socialmente hablando, en la escuela, en el trabajo, en su familia, en el vecindario, o sea, la persona es afectada de una manera profunda socialmente hablando, porque la droga lo afecta y le altera su desenvolvimiento social, ¿sí? Daños morales, ¿por qué? Porque la persona comienza a pecar en contra de Dios, comienza a dañar su relación con Dios. Practica acciones que son inadecuadas, que están prohibidas en la palabra, y eso los lleva a separarse de Dios, a perderse, a alejarse. Ahora imagínate, sumidos en una problemática fisiológica en su organismo, y aparte sin Dios, qué conflicto tan grande. Por eso mucha gente acaba recurriendo al suicidio o a la muerte. Se quitan la vida. ¿Por qué? Porque viven una crisis biológica en su organismo y aparte no tienen a Dios. Porque están lejos de Dios por su pecado. Entonces los lleva a una situación en la cual hay un sentimiento de desesperanza. No hay salida. Es lo que ellos piensan, no hay salida. Aunque realmente sí hay una salida. Y la salida es Cristo. Y lo vamos a ver al final de este estudio. La salida es Jesús. Pero mucha gente al estar con este efecto en su cuerpo y al estar lejos de Dios piensa que no hay salida. Y eso los lleva a optar por la terrible solución de la muerte o el suicidio. Es importante que tengas el valor para decir no. La siguiente diapositiva. Ten el valor para decir no. Aprende a decir no. Que no te dé miedo, que no te dé vergüenza, que no te importe lo que los demás piensen de ti. Sabiendo los daños que te puede producir, sabiendo el efecto que te puede generar, yo creo que racionalmente estás en la capacidad para decir, no quiero, no me interesa. Y quiero volver a citar mi experiencia, porque yo conocí a Jesús aproximadamente cuando tenía 23 años de edad, 22, 23 años. Pero aún antes de haber conocido a Jesús, yo me guardé de emborracharme. Y si bien llegué a tomar, malamente llegué a tomar en ocasiones muy aisladas, llegué a tomar, nunca me embriagué así, de emborracharme, jamás probé un cigarro. Y ese tipo de actitudes las tuve porque un día mi papá me habló acerca de los daños que producía en el cuerpo. Y yo tenía ciertas nociones básicas de cuidado de mi cuerpo. Y recuerdo que en la prepa, en la secundaria y aún en la universidad, tuve muchos incidentes en los cuales los compañeros me querían inducir a tomar, a emborracharme. Recuerdo en una ocasión que terminaba un semestre de la universidad
Y qué común es en los finales de semestre que las explanadas estén llenas de briagos, tomando y borrachos y con música y cometiendo locuras y medias en público, y después se las siguen en las casas, y al rato se mató uno por ahí en el carro, etcétera. Y recuerdo en un final de semestre que iba saliendo de las aulas y había un grupo de compañeros que estaban allí alrededor de un macetero, todos borrachos. Eran amistades. Digo, eran compañeros de la universidad, nos saludábamos todos los días. Y me vieron, ¿qué pasó, güero? Y me tomó de la mano uno, ven, güero, ven a tomar con nosotros. Yo dije, no voy a tomar. Ándale, ven a tomar. ¿Qué tiene de malo? No voy a tomar. No, es que ven. Y comenzó a apretarme la mano. Yo recuerdo, yo no era cristiano. Le apreté más la mano a él. Le empecé a apretar yo, le dije, no voy a tomar. Ya me soltó la mano. Me dijo, no, está bien, pues si no quieres tomar, no tomes. Qué bueno que no tomas, me dijo. Qué bueno, porque es mejor que no tomes. Te trae muchos problemas. El borrachito estaba entonces utilizando su razón y argumentándome para que yo no tomara. Es decir, es importante que aprendas a decir no. Aún la gente que quiere inducirte sabe que te está dañando, sabe que te está destruyendo. Ten el valor para decir no. Yo no era cristiano, ahora con mucha más razón, pero yo no conocía a Jesús y pude decir no. Tú tienes la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de conocer la Escritura, de conocer que hay un Dios en los cielos, de que hay un cielo y de que hay un infierno. Porque me destruye, porque me afecta, pero sobre todo porque deteriora mi relación con Dios. Y yo quiero caminar con Dios. Pero aún y si no les hablas de Dios, porque la gente a lo mejor ni lo entiende, y echas perlas a los cerdos. De verdad, o sea, es lo que dice la Escritura. Es un texto bíblico lo que dije ahorita. No eches perlas a los cerdos ni los santas a los perros, no sea que lo pisoteen y te despedacen. Se refiere a gente que no va a entender lo espiritual, no va a entender lo eterno, no va a entender argumentos. Es que la Biblia, es que Dios, no va a entender. Puedes argumentar sencillamente, no quiero dañar mi mente, no quiero destruir mi cuerpo, no quiero acabar con mi vida académica, no quiero acabar con los planes que tengo a futuro. Prefiero cuidar mi cuerpo, mi mente y mi cerebro. Eso es suficiente argumentación para que una persona adicta te dé la razón y diga, qué bueno que piensas así, porque ellos mismos se hallan hundidos en un pozo profundo y no saben cómo salir. Pero tú sí conoces la salida, y más bien tú eres el vehículo para poder ayudarlos a ellos, y que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y que tú, a través de tu testimonio, de tu valor, de tu firmeza, de tu seguridad, de tu posición con convicciones, los lleves a ellos a tomar cambios, a buscar a Dios y a entregarse a Cristo. Esta es la actitud correcta y la actitud que Dios está buscando de cada uno de los presentes. Por esto Dios está hablando de esto, joven. No solamente para que aprendas más de la diversidad y las clasificaciones y los efectos, sino para que entiendas que hay una razón por la cual Dios prohíbe cosas. Porque tenemos un Dios sabio, inteligente, un Dios bueno que quiere privarnos, evitarnos este tipo de males. ¿Cuántos dicen amén? Quiere evitar la destrucción familiar, quiere evitar la destrucción de tu alma, quiere evitar la destrucción de tu cerebro, quiere evitar que se trunque tu vida académica, laboral, familiar y aún espiritual. Todos los planes que Dios tiene para con tu vida. A lo mejor Dios quiere utilizarte en una misión. A lo mejor Dios quiere llevarte al extranjero para que prediques la palabra. A lo mejor Dios quiere que levantes una casa hogar. A lo mejor Dios quiere que el día de mañana tú estés aquí, porque a lo mejor yo me fui a otro país a predicar la palabra. ¿Me explico? Dios tiene planes para con tu vida. No los eches a perder, no los trunques, no cometas errores garrafales y fatales que pueden echar por tierra muchas cosas que Dios tiene para contigo, buenas, porque nuestro Dios es bueno y su ley es perfecta. Y su mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, es para nuestro bien. Es para tu bien. Es para evitarte daños.
es para evitarte secuelas, es para evitarte destrucciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Primera de Corintios 3:17 dice la Escritura: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto viene en la palabra. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Se refiere obviamente al cristiano, pero está diciendo que a Dios le molesta, le duele, desaprueba que alguien esté destruyendo su cuerpo. Y la persona adicta está voluntariamente destruyendo su organismo. Es un pecado, es algo que Dios reprueba, es algo que Dios condena y es algo que obviamente va a llevar también a la destrucción de la persona. No solamente por el efecto de la droga misma, sino la destrucción eterna. Porque todo aquel que esté en este pecado no va a heredar el reino de los cielos. ¿Estamos comprendiendo? Queremos pasar al siguiente punto, que es señales que deben alertarnos. El hecho de que algún adolescente o joven o niño pudiera estar empezando a utilizar algún tipo de droga. Sobre todo estos puntos son importantes para los padres, para que podamos estar vigilando a nuestros hijos y cuidándolos. En primer lugar, no lleva a nuevos amigos a casa, o sea, no quiere que tengas contacto con ellos, no quiere que los conozcas. Pueden ser, no tienen que ser todos, pero igual no tiene que ser, con uno solo no es señal inefable, o sea, infalible, perdón. Entonces vamos a ver varios puntos, es el conjunto de ellos. No lleva a los nuevos amigos a casa, o sea, no quiere que los padres los conozcan, porque sabe que son malas compañías. Porque sabe que son malas amistades, porque sabe que los padres no van a autorizar ese tipo de relación por las prácticas, el lenguaje, los vicios que los muchachos tienen. Segundo, un aislamiento. El hijo comienza a aislarse. El muchacho, el joven comienza a aislarse de la familia. Pierde interés por lo que antes hacía. Es decir, antes le gustaba a lo mejor ir ahí a la cancha de la cuadra, o del vecindario, o de la colonia, y jugar un rato básquetbol. Ahora ya no le gusta eso. Ya como que lo que antes le llamaba la atención comienza a no gustarle. Es una mala señal. Baja en rendimiento escolar. Otra señal de alerta. Cuando comienza a haber súbitamente un decrecimiento en las calificaciones, un descenso en el nivel académico. Siguiente, adopta nuevas maneras de comportarse o de hablar. De repente ya lo ves que, pues de haber sido un niño que hablaba, un joven que hablaba normal y con educación, con cortesía, etcétera, ahora comienza a hablar con algún tipo de expresiones extrañas, raras, nuevas, haciendo señas con las manos, utilizando lenguajes extraños. Que bueno, aquí podría citar ejemplos, pero no es el caso. Pero si empieza a notar ese tipo de cuestiones, cuidado, porque está hablando de un sector diferente con el cual se está desenvolviendo. Y ese sector es distinto. Y por cuanto es distinto, puede tener prácticas nuevas, entre ellas las adicciones. ¿Ok? El siguiente, cambio en la forma de vestir y en el tipo de música. Porque es muy común que la gente que entra al mundo de las drogas también varíe en su vestimenta y en su música. Comienzan a utilizar ciertos tipos de música, porque como lo veremos en el estudio de la música que tendremos un poco más adelante, la música del mundo específicamente hablando, va muy de la mano con las adicciones. Y va muy de la mano con los suicidios y las depresiones. Van interrelacionados. Pero no podemos profundizar mucho de eso. Pero cuando comienza a haber un cambio súbito en la forma de vestir, en el tipo de música, es otra señal que debe alertarnos. Cambia su costumbre de hora de llegar. De repente llegaba siempre a las 3 de la tarde y ahora está llegando a las 6, a las 7. Un cambio repentino en horarios cuando no hay una causa que lo justifique.
El siguiente, cambia de carácter, se vuelve irritable, indiferente, ajeno. Señales que deben preocuparnos, porque pueden ser únicamente la punta del iceberg que nos viene a manifestar que hay una problemática de adicciones. La siguiente, cambios en apetito, por cuanto muchas drogas lo que hacen es inhibir el deseo de comer. La persona ya no tiene hambre, no quiere comer. Se prefiere quedarse en su cuarto a escuchar su música, no quiere salir, está irritable, está deprimido, está aislado, no quiere platicar con la familia, no quiere convivir, etc. Cambios de vestimenta, cambios de lenguaje, malas señales. Duerme mucho o casi nada, es decir, alteraciones en el sueño. O la persona está mucho tiempo dormida, no sale del cuarto y es algo anormal, o casi no duerme, está ansioso, está demasiado inquieto, despierto, lo ven caminando en las madrugadas, como que está algo, no le permite tener descanso. Pudiera ser la secuela de la droga en su cuerpo. Se vuelve mentiroso o evasivo, otras señales. Punto importante, el siguiente. Gasto desmesurado de dinero en forma extraña. De repente el dinero se le va así. Se le va de las manos. Ganó 300 pesos. Ya se me acabó. Préstame para la combi. Pues ¿qué le hiciste al dinero? Yo no veo que hayas comprado nada. Se me acabó. Lo perdí. Y constantemente, repetidamente, gastos extraños, desmesurados de dinero. Mala señal, en forma extraña. Siguiente, pérdida constante de objetos en casa. Cuidado. ¿Por qué? Porque al no tener ya dinero para comprar la droga, para no consumirla, al no tener a veces trabajo o empleo para tener recursos, lo que hacen es, se perdió el taladro. ¿Dónde está el taladro? ¿Quién sabe? Ya lo vendió con el vecino, ya compró más marihuana. ¿Dónde está la máquina de escribir de la abuelita? ¿Qué pasó con esto? ¿Ya no está el mouse de la computadora? ¿Qué le pasó? Pues ya se lo llevó, ya lo vendió. Las herramientas, y comienzan a vender productos de casa, los cuales van desapareciendo. Cuidado, mala señal. Mala señal, porque están utilizando ya por la necesidad biológica, ya por el síndrome de abstinencia, puesto que su cuerpo está reclamando la droga, están teniendo que utilizar alternativas delictivas para poder estar manteniendo su adicción. ¿Sí estamos comprendiendo? Son señales muy prácticas, pero es importante que las tengamos presentes, papás. ¿Por qué? Porque es para guardar a nuestros hijos. Para guardar a aquellos a quien Dios nos ha encomendado y a quienes amamos. Espero que los ames a tus hijos. Y si los amas, estos estudios te van a ser de mucha utilidad. Siguiente, descuido en el aseo o aspecto personal. Y llega a acontecer también esto. Gente que entra a las drogas comienza a descuidarse, ya no se quiere bañar, no se quiere cambiar la ropa, trae los mismos jeans toda la semana y la misma camiseta, etc. Entras al cuarto y percibes un olor distinto. Entonces, mala señal también. Aspecto somnoliento o adormilado y pláticas incoherentes. De repente llega a la mesa a comer, a cenar, y empieza a hablar de cosas extrañas y raras. Y te le quedas viendo y como que no está tu hijo allí. No, pues quién sabe, ha de ser porque estaba un poco cansado. Cuidado, no seas ingenuo. En ocasiones hay padres que no identifican y no son sensibles a las señales de alerta. Y ya los vecinos se dieron cuenta, y ya los compañeros de la escuela lo saben, y ya los amigos lo saben, y los padres ingenuos. No, mi hijo no es capaz de eso. Yo lo conozco. ¿Mi hija? No, mi hija no. Eso en otras familias. Aquí en la casa no. Y no sabe que ella tiene por hija una persona adicta a las drogas y que va en el camino a la destrucción de su mente y de su cuerpo. ¿Sí? Aspecto somnoliento, adormilado, pláticas incoherentes, crisis nerviosas, entre otros factores
y elementos. ¿Dónde está la raíz de esta problemática? Con esto vamos a terminar el estudio. Pudiera dar un estudio más, pero no quiero extenderme a otro domingo. Quiero terminar el día de hoy. ¿Tenemos fuerza para unos 10 minutos más? ¿Sí? Ya para concluirlo. ¿Dónde está la raíz de la problemática de las adicciones? ¿En el cuerpo? ¿En los genes? ¿En el organismo? No. La problemática de las drogas está en el alma. Está en el alma. Cuando alguien está mal con Dios, cuando alguien no tiene paz, cuando alguien no conoce a Cristo, cuando alguien no es feliz porque no ha tenido una relación personal con Dios, eso lo hace buscar salidas falsas, extrañas, incorrectas, destructivas. Es decir, la raíz de la problemática está en el alma del ser humano. Es un problema que debe ser resuelto en el profundo del ser humano. Déjame leerte lo que dijo un doctor de la Universidad de Yale, una universidad de medicina de Yale. Y es una conclusión de un académico, no es de un pastor, no es de un obispo, no es de un apóstol, es de un médico. Para que tú veas lo que concluye en cuanto a la problemática de las adicciones. Dice, la adicción a sustancias se ha incrementado exponencialmente a fines de milenio. Estaba hablando hace unos años, cuando estaba por terminar el milenio. No solo se basa en aislar los ingredientes activos del opio o de la hoja de la coca, sino también más recientemente en la creación bioquímica de drogas que no existen en la naturaleza, pero que poseen un poderoso efecto en el cerebro. Y luego añade, el misterio de la adicción es tan esencial a nuestra existencia que probablemente sea resuelto solo cuando otro misterio, el de la personalidad humana, sea revelado. Está diciendo que el problema es tan profundo que va a ser resuelto cuando sea resuelto otro misterio, que es el de la personalidad humana, o sea, la constitución de las personas. Y la persona está constituida por cuerpo, pero por espíritu y por alma. ¿Sí? Es un problema que tiene que ver con el ser humano, inherente del ser humano en cuanto al alma, el espíritu y la mente. ¿Dónde está la raíz del problema? La raíz del problema está en el alma. La persona que no tiene a Dios buscará caminos de muerte en lugar de recurrir al camino de vida. Como les decía al principio, el mejor medicamento es el medicamento preventivo. La mejor medicina es la medicina preventiva. De modo que aquí es igual. ¿Cómo podemos prevenir las adicciones en tu vida y en tus hijos, en tu familia? En primer lugar, vamos a ponerlo informando. Este tipo de estudios tienen como finalidad la información, que tú puedas instruir a tus hijos. 2, la familia. Está comprobado que familias estables, familias integradas, familias unidas, familias que tienen tiempo para platicar, para convivir, para viajar a lo mejor juntos un día, para ir a un parque, a patear una pelota, a convivir, a reírse juntos, son familias en las cuales va a acontecer menos el problema de las adicciones. Pero estás preocupado en tu chamba nada más y no tienes tiempo para tus hijos ni para tus hijas, y no platicas, ni los conoces, ni sabes qué hay en su mente, ni en su corazón, ni las inquietudes, ni sus amistades. Tú estás siendo responsable de que tus hijos se estén perdiendo. Tú eres copartícipe con ellos, porque aun y cuando ellos sean responsables de su adicción por sus decisiones, tú como padre estás jugando un papel muy importante para ahuyentarlos de Dios y de medios de gracia que los salven de las drogas. Amén. La familia es vital. ¿Quieres tú guardar a tus hijos? Busca tener una familia estable. Tiempo de convivencia, tiempo de comunicación, tiempo aún para salir juntos. Es que no hay dinero, es que está muy caro. ¿Sabes? Conseguir una tienda de campaña, irte a un lugar y acampar con tus hijos, prender una fogata en la noche, ver un cielo estrellado, mojarse en un río, no es caro. De verdad no es caro. Y son experiencias que los integran. Y a lo mejor en esa noche estrellada, tu hijo te dice: papá, soy un drogadicto, ayúdame a salir.
necesito ayuda. Estoy metido en problemas de drogas. He estado fornicando, papá. ¿Sabes qué? Me siento solo. Te necesito. Necesito un amigo. Estás muy lejos de mí. ¿Me explico? Son momentos importantes. No seas místico en decir, es que voy todos los domingos a Zaragoza y no pasa nada. La familia es vital. ¿Sí? El siguiente, los valores, inculcar valores, que tengan valores, que sepan lo que es bueno, el cuidado de su cuerpo, el cuidado de su mente, valores por el estudio, valores por el trabajo, valores por la familia. Yo recuerdo que yo veía a mis padres desde que yo era pequeño. Si bien no eran convertidos, tenían pleitos. Jamás se separaron. No vieron divorcios. No vieron adulterios. No eran convertidos, pero tenían principios. Y yo crecí con un valor, la familia. Y yo siempre anhelé tener un matrimonio. Y tuve la oportunidad de caer en muchas ocasiones en fornicación con jóvenes en la universidad, en la preparatoria, etc. Pero ¿sabes qué me detenía? Que yo quería llegar al matrimonio bien. Y yo quería ser fiel a mi esposa. Y llevo 7 años de casado. Y gracias a Dios, hemos caminado juntos. Y queremos llegar hasta el final. Pero es un valor. Un valor que fue inculcado en casa. Inculca valores. Para que ellos persigan valores. Porque los valores del mundo son la droga, la belleza, la riqueza. No, la honestidad. La responsabilidad, el trabajo, el amor a Dios, la excelencia, el orden, la disciplina, el amor al prójimo. Amén. Valores que vienen en la palabra de Dios y que van a salvar a tu familia y que van a salvar a tus hijos, porque los valores del mundo los van a destruir. Entiéndelo. Los valores de afuera van a destruir tu familia y tu casa. Más bien hay que inculcar valores que puedan guardar a nuestros hijos y a nuestra familia. La siguiente, la preparación. Es importante que aprendan a estudiar, a prepararse, que tengan actividades, o sea, que estén aprendiendo, estudiando. Está comprobado que los que están involucrados en vidas académicas responsablemente son gente menos propensa a las adicciones. Pero aquellos que están en la escuela, pero no la valoran y no tienen un valor por el estudio, aún estando en la escuela, pueden caer más en la droga. Pero cuando hay un valor por el estudio y está el joven o la joven preocupada en prepararse, porque quiere ser un médico el día de mañana para ayudar a los niños de África, de Ruanda, o quiere apoyar en no sé qué, en una colonia o en un barrio. O sea, trae un valor por el estudio. La preparación, eso es una salvaguarda para que no caigan en las adicciones. La siguiente, el trabajo. Si no estudia, pues que trabaje. O sea, que estén productivos, que estén haciendo algo. Porque la ociosidad es el ambiente adecuado para muchos pecados, entre ellos las adicciones. ¿Sí? Entonces, otro método preventivo es el trabajo. Que estén trabajando, que estén estudiando, que estén productivos, que estén activos, que no estén pasivos. ¿Sí? La siguiente, atención con los medios de comunicación. Cuidado con la televisión, papá. Cuidado con el cine, cuidado con las películas, cuidado con la información que reciben tus hijos, porque vas creando en ellos prototipos, modelos, ejemplos a seguir. Y si su ejemplo a seguir es Marilyn Manson, o su ejemplo a seguir es, no sé, Jim Morris, o algún vocalista, cantante, o etcétera, van a acabar como ellos. Van a acabar destruidos. Van a acabar muriendo por drogas, por sexo, por pecado. Entonces tengamos cuidado con los medios de comunicación. Es cierto, hay medios muy útiles, pero hay medios muy destructivos. Y hay que tener cuidado con ellos. Hay que proteger a nuestra familia, aún de los medios de comunicación. Por eso en este lugar predicamos que la televisión no es pecado, porque la televisión es un aparato. Pero la programación de la televisión sí es muy pecaminosa, que es diferente. ¿Sí me explico? O sea, la programación de la televisión está en gran porcentaje contaminada con ateísmo,
con amor a la belleza, a la avaricia, al dinero, al consumismo, al homosexualismo, a la desviación sexual, a la destrucción familiar, a la violencia, a la hechicería, a la pornografía. O sea, son los valores que te inculcan. Hay que tener cuidado. Yo desde que me salvé, saqué la televisión de mi casa. Y tengo 3 hijos. 4 hijos, porque uno es un hijo adoptivo, se puede llamar así. Y no necesitan televisión en casa. Tenemos muchas actividades de muchos tipos que son mucho más productivas. Y no se enferman, sin televisión. Ni se mueren, ni les da gripa, ni o sea, porque luego, es que ¿qué van a hacer sin la tele? Pueden hacer muchas cosas. Platiquen, salgan a jugar, un rompecabezas, jueguen memorama, lean un buen libro, estudien la Biblia, pónganse a orar, váyanse a predicar la palabra, vayan a hacer misericordia. Hoy hay muchísimas actividades interesantes, recreativas, didácticas, que pueden ser muchísimo más útiles que la televisión. ¿Amén? Sí, tengamos cuidado con los medios de comunicación que pueden inducir a nuestros hijos a las adicciones. Siguiente. Cuidado del entorno y del ambiente. Ten cuidado por el ambiente en el cual se desenvuelven tus hijos. ¿En qué escuela están? ¿Con qué amigos juegan? ¿A qué casas van? Ten cuidado con todo esto. Porque hay padres que dicen, es que yo no sé por qué mi hijo me salió drogadicto. Pues miren, ¿en qué escuela la metiste? Es que ni su mamá ni yo somos drogadictos. Pues sí, pues se la pasan más tiempo con su compañero de la escuela, que es un drogadicto, y con el vecino, que también es drogadicto, y con el primo, que también es drogadicto. Pues no están contigo nunca. O sea, no pienses que hay ciertas costumbres que se pasan así como los virus. No, hay que tener cuidado con el entorno, con el medio ambiente, con los amigos, con los círculos en los cuales la gente se mueve. Y más si son pequeños. Ya cuando tienen la mayoría de edad ya es diferente. Pues ya ellos son responsables y uno podrá tomar medidas, poner límites en casa, poner reglas en casa. Pero ya afuera ya es un poco más complicado controlar. Pero mientras son hijos en la etapa de crianza, hay que tomar decisiones por ellos. Las decisiones las tomas tú, no ellos. ¿Sí? La cabeza eres tú, no ellos. A ti te lo responsabilizó Dios. No, Dios responsabilizó a los niños, a sus padres. Es al revés. Los padres son responsables de los niños. ¿Amén? Siguiente. No se automedique. Cuidado con las automedicaciones. ¿Cuánta gente? Ay, tengo esto, pues me tomo esto. Tengo lo otro, pues me tomo lo otro. Y al rato comienzan a ser adictos a drogas. A drogas de la farmacia. Sí. Tener cuidado con la automedicación. Por lo general, lo más recomendable es recurrir a un médico para pedir una instrucción en cuanto a algún tratamiento. ¿Sí? Siguiente, método de prevención. Platique con sus hijos. Busca momentos para platicar con tus hijos. Siguiente, motivar la ocupación. Ya hablamos de eso. Siguiente, fomente el cuidado del cuerpo. Es un valor importante. Somos espíritu y alma. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar. Amén. Pero también tenemos un cuerpo. Hay que cuidarlo. Hay que alimentarse bien. Hay que dormir bien. Hay que hacer ejercicio. ¿Sí? No que te vayas a meter a una liga de fútbol. No digo eso. Pero de repente te vas a correr a un lugar. O te vas con tus hijos a jugar básquet. O con los hermanos de la iglesia a echarse una cascarita. No es pecado eso. Entiéndelo. Es ejercicio. Cuidas tu cuerpo. Vivimos vidas muy sedentarias. Estamos mucho tiempo sentados. En el carro, en el tráfico, en la escuela, en la casa, la tarea, la oficina. Tu cuerpo tiene que hacer ejercicio. ¿Verdad que sí, médicos? Sí, o sea, hay que hacer ejercicio. Tenemos un cuerpo también. No estamos en el cielo todavía. Aquí están caminando con Dios. También somos cuerpo. Entonces hay que cuidar el cuerpo. Y es un valor que hay que inculcar en los hijos. Y cuando alguien tiene ese valor del cuidado del cuerpo, te aseguro algo. Le va a huir a las drogas. Y al cigarro, y a todo, y al alcohol. Porque tiene un valor que es el cuidado de su cuerpo. Y no quiere dañarlo. Pero cuando no tienes inculcado eso, pues no les da miedo destruirlo. Y cualquier cosa, pues la aceptan, porque no tienen ese principio. Siguiente punto. Fomenta el cuidado del espíritu. Aquí tiene que ver con lo espiritual. O sea, que entiendan que somos no solamente alma y cuerpo, sino también espíritu.
Y hay un área espiritual en nuestra vida. Y esa área espiritual solamente puede estar satisfecha si tenemos una comunión verdadera con Dios. Sin ella, tengas lo que tengas, estás vacío. Sin ella, seas como seas, conozcas lo que conozcas, hayas estudiado lo que hayas estudiado, tengas dinero o no tengas, estás vacío. Porque somos seres que tenemos espíritu. Y el espíritu y el alma solamente son saciados con Dios, con una relación personal con Dios. Hay que inculcar eso a nuestros hijos. Que ellos entiendan que no van a ser felices por ser bonitos, o por tener ropa bonita, o por tener una casa, un carro, un estudio. Que está bien que estudien, que está bien que se preparen, que está bien que quieran ser útiles en la sociedad, pero que la felicidad viene de su comunión con Dios, de conocer a Dios, de estar bien con Dios. Que sepan que son seres espirituales también y que requieren de Dios para estar completos. Punto importantísimo que debe ser inculcado desde que son pequeños los hijos. ¿Sí? Terminamos el estudio diciendo cómo ayudar a una persona adicta. Primero, hacerlo reconocer su necesidad de cambio y de ayuda, que es un punto muy importante. Por lo general el drogadicto no quiere reconocer su condición. No, es que no estoy mal. No, es que yo puedo. No, es que cuando yo quiera. O sea, es gente un poco obstinada a veces. Y a veces cae en la necedad. Pues tienes que llevarlos a reconocer su necesidad de cambio y de ayuda. O sea, que lleguen al punto de decir, estoy mal. Necesito cambiar. Quiero cambiar. Necesito ayuda. Porque por lo general un drogadicto para salir de las drogas necesita ayuda. Escúchalo. Necesita ayuda. Es real esto. Es cierto. Tiene una voluntad a la cual Dios va a respetar. Pero sí necesitan ayuda. ¿Ayuda de quién? Vamos a ver ahorita. De la familia, de Dios, etcétera. Pero tienen que llegar a este punto de decir, quiero salir, quiero cambiar. Primer paso importante, porque si no hay esto, aunque tú quieras cambiarlos, y aunque los metas a una granja, y aunque los amarres a la cama, y aunque no van a cambiar. No van a cambiar, se van a escapar. Van a ver cómo le hacen, se lo van a ingeniar para seguir igual. ¿Me explico? Lo primero es que crees en ellos la conciencia de reconocer su necesidad de cambio de ayuda. 2, detectar la razón por la que está utilizando la droga. A lo mejor el miedo, la ansiedad, la presión grupal, los amigos, alguna enfermedad. Ver cuál fue la razón que lo llevó. Identificarla. Es importante. Siguiente, orientar al adicto que identifique que hay otras alternativas o salidas para su problema. Hacerlo ver, entender que es una puerta falsa, que hay otros medios para poder solucionar sus problemas. Si tiene un problema emocional, un problema familiar, un problema X, enseñarle que hay otras alternativas. Y ya sabemos que vamos a llegar a la mejor alternativa, que es Dios. Va a ser el final del estudio, pero hay que razonar con ellos. En ocasiones hay que hacerles entender que no todo, o sea, es o más bien que la salida no está en las drogas. Y en ocasión también es importante mencionar que no siempre vas a tener que argumentar con Dios, que puedes utilizar argumentaciones lógicas y racionales en cuanto a soluciones prácticas, ¿sí? Hacerle entender que hay otras salidas. Siguiente, ¿cómo ayudar a una persona adicta? Atención médica. En ocasiones se requiere apoyo médico. ¿Para qué? Para desintoxicar al paciente, desintoxicar al adicto. En ocasiones se requiere algún tipo de tratamiento para contrarrestar los efectos del síndrome de abstinencia, de las ansiedades, de lo que siente por no tener la droga. Hay algún tipo de tratamientos para contrarrestar esos síntomas. Entonces, la atención médica es buena, es saludable. Que sean médicos éticos, ¿sí? La siguiente, atención psicológica. Y aquí quiero aclarar, porque muchos van a decir, ¿por qué estás mandando a un psicólogo del mundo? Bueno, la palabra psique significa mente o alma. Psicológico es el estudio del alma. Entonces, ellos requieren un estudio alguien que los apoye emocionalmente, en su mente, en su alma, etc. Y para ello es importante que puedan platicar con personas que conozcan mucho de la psique, de la palabra de Dios. Gente que puedan orientar en cuanto a Dios, la palabra, el poder buscar a Dios, arreglar cosas con la familia, con los hijos, pedirle perdón a Dios, restituir, etc. Puede haber gente que sea algún psicólogo cristiano, o sea, que tenga principios cristianos, que respete la Biblia y que utilice algunas herramientas de la psicología para hacer el bien. Fabuloso, ¿sí?
Pero tener cuidado aún con los psicólogos, muchos del mundo que no conocen nada de Dios. Y más bien te van a decir, no tiene nada de malo. Pues si te gusta, hazlo. Pues si te gusta otra mujer y eres mujer, no hay problema. Pues, y comienzan ahí a meter filosofías que son completamente contrarias a la Escritura y que son destructivas y dañinas. Por eso lo comentamos en cuanto al apoyo psicológico. Siguiente, orientación familiar. La familia también requiere ser atendida, apoyada, para que sepan cómo ayudar. Porque el apoyo de la familia va a ser importante para sacar al adicto. O sea, que la familia se una, que junten filas, que junten hombros para poder estar apoyando a la persona y levantarla. Entonces la orientación familiar es importante. El apoyo familiar también y el apoyo espiritual. O sea, que escuche la palabra, que busque a Dios, que busque en la Biblia, que busque en la comunión con Dios. La siguiente diapositiva. La farmacodependencia es reversible. ¿Qué significa reversible? Que sí puede haber marcha atrás, pero la salida se llama Jesucristo. Es reversible, pero la verdadera salida es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Una persona que busca a Dios de corazón, con el deseo de cambiar, con la humildad para ser ayudado, con la fuerza de voluntad y con la ayuda espiritual, con la ayuda médica, con el apoyo de la familia, es una persona, y sobre todo con la ayuda de Dios, que sin lugar a dudas va a salir de las drogas y va a ser restaurada y va a poder caminar como una persona normal. Y yo sé que aquí en medio de nosotros hay gente que en un pasado fueron adictos y hoy pueden dar la gloria a Dios de que ya no están en eso, porque Jesucristo te cambió. Amén. Y Dios lo sigue haciendo, y Dios no ha cambiado. Y dice la Escritura en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Libres. En Jesús hay libertad. Y Jesús liberta completamente de cualquier vicio, de cualquier droga, de cualquier pecado. No importa cuánto tiempo lo hayas utilizado. Si estás humillado, si le pides perdón, si le pides ayuda, si eres humilde para pedir también apoyo de gente que pueda ayudarte, tú vas a salir. Escúchalo. Tú puedes salir y vas a salir. Porque mayor es Dios. Mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y para lo que a los hombres les es imposible sin Dios, para con Dios es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una persona que decide buscar a Dios puede ser libre de la droga por la gracia de Dios. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar la reunión. Gracias, Padre, porque es cierto, es una problemática difícil, es una problemática y un pecado que el día de hoy mucha gente está viviendo, pero mayor eres tú, Señor, y la salida tú la pones, que es el reconocimiento del pecado, el pedir perdón, el buscarte a ti, el decidir abandonar esa vida y el confiar en ti, Señor. Oh Dios amado, que esta palabra, que esta predicación pueda ser preventiva para que muchos sean vacunados en contra de estas influencias. Que esta palabra, Señor, tenga en primera instancia un efecto para hacer que muchos huyan de la influencia devastadora del mundo que quiere comer a sus moradores e inducirlos a la destrucción. Que esta enseñanza pueda llevar a muchos jóvenes y adolescentes a entender que es un engaño lo que el mundo les invita a hacer y que puedan correr y escapar por sus mentes, por sus almas, por sus cuerpos y sobre todo por sus almas eternas, por poder caminar contigo. Oh Dios amado, y aún aquellos que el día de hoy escuchen esta enseñanza y que estén atados a las drogas, que puedan entender que hay salida y la salida eres tú, Jesús. Oh Dios amado, que tu palabra, Señor amado, se haga una realidad en medio de nosotros. Como dice la Escritura, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que tú vengas a traer verdadera libertad, Señor. Que tú vengas a traer verdadera libertad
a las personas. Oh Dios amado, ven con poder a manifestarte en este lugar. Tú conoces que si hay gente aquí adicta, Señor. En muchos de los casos han llegado a esto por el vacío. Porque no te tienen a ti, Señor Jesús. Porque no te conocen. Hoy revélate, Señor, a los corazones. Hoy ven a tocar las vidas, Señor. Hoy ven a mostrarte a los corazones, Señor, y que la gente te conozca a ti, Jesús. Se acerque a ti, Dios. Y a través de ti, Señor, puedan ser libres. Para caminar en novedad de vida, Señor. Para caminar en una forma completamente distinta, diferente. Rotas las cadenas de las drogas. Y no solamente de este pecado, sino de cualquier otro. Porque juntamente con las drogas, el Señor quiere libertarte de la amargura, del rencor, del odio, de la inmoralidad y de todos los pecados que te han esclavizado. Él quiere hacerte completamente nuevo, nueva. Él lo puede hacer. Basta que te humilles y le digas: quiero cambiar, Señor Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Transfórmame. Hazme nuevo. Límpiame. Rompe las cadenas. Y Él lo hace. Yo no puedo libertarte, pero Jesús sí lo puede hacer y Él está aquí. Pídele a Él. Pídele de corazón. Pídele con fe y no dudando. Él está aquí. Y Él te ha traído y te ha hablado a tu corazón. Yo sé que Él te ha hablado a tu corazón, porque Él desea ya cambiarte. Él desea que no seas una persona, que ya no sigas igual. Él desea transformarte. Sé sensible a su presencia hoy en este lugar. Y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Cámbiame, transfórmame, límpiame, sálvame, renuévame, Jesús. Y Él es el más interesado en hacerlo. Él es el poderoso de Israel. Él es el libertador. Él es el que está hoy en medio de nosotros para hacer este milagro en tu vida. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, te exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Que cada miembro en mí, que todo lo que soy, te exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Porque el deseo
corazón es amarte y darte adoración. Porque el deseo de mi corazón, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. Es amarte y darte adoración. Padre, que tú vengas a romper toda cadena, Señor. Todo yugo, Jesús, toda esclavitud a este pecado, Señor, a esta dependencia, Padre. Ven tú a hacerlo por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu Espíritu pueda, Señor, atraer a las vidas, Señor, a caminar contigo, a hacer cambios, Señor, y a contemplar con sus ojos tus milagros en sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu esperanza que nos da, Señor. Gracias por la salida, Señor. Gracias por Jesucristo, Jesús. Gracias, Señor amado, por ser fiel. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Y gracias por tu buena voluntad en medio de nosotros. Aleluya. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.